Está con nosotros Marcelo Viso. Marcelo, Buenas noches, ¿cómo te va? Héctor. Buenas noches. Buenas noches a todos, por supuesto. Bueno, una situación que nos quedó pendiente charlar por las elecciones, el proceso electoral, los ganadores, los perdedores, las reflexiones. Pero Brasil ha tenido, de un tiempo a esta parte, digamos en el último lustro, un movimiento político vinculado directamente con el accionar judicial, Sí. muy raro, muy amañado en muchas ocasiones. Muy complejo, diría yo. Muy complejo y en apariencia muy corrupto también. En realidad ¿no? muy manoseado. Sí, el tema. muy manoseado. Sí. Para ser precisos en cuanto a lo que ha sido en sí la corrupción, hay casos puntuales. A ver, vamos a tener que posicionarnos un poco más atrás, hace algunos años, cuando el partido, el PT de Lula, que ahí está en pantalla, deja su cargo porque es electo por primera vez, tiene una reelección, luego aparece Dilma Rousseff. Dilma Rousseff es a su vez reelecta y durante ese segundo periodo se plantea toda una serie de interrogantes acerca de la dirección que tenía y el famoso caso Odebrecht o Lavallato. A partir de ahí se genera una crisis política a nivel institucional en Brasil, donde empiezan a aparecer una serie de cuestiones como por ejemplo, de dónde provenía el dinero para las campañas políticas, cuáles eran en su momento lo que se estimaba que podía ser una coima, por así decirlo, hacia la generación de políticas que faciliten a determinados sectores su inserción económica o faciliten económicamente determinadas cuestiones. Llamado propina en Brasil, sí, la coima. En realidad se llama propina. Sí, en realidad no es una... No es la propina nuestra. No, es un término aceptado legalmente para decir que hay un intercambio económico donde no hay tal vez una contraprestación acorde a lo que... Bueno, es una cuestión ya de puntual legislativa. Es muy complejo de explicar porque hay que explicar que el sistema brasileño no es un sistema muy parecido al argentino, tiene algunas cuestiones que difieren, como por ejemplo las declaraciones, todo lo que son deposiciones se hacen personalmente frente al juez. Cosa que en la Argentina es lo más parecido a nuestro cohecho, la propina brasileña. Efectivamente, a lo que nosotros en este país podríamos calificar como cohecho. Bien. Bueno, una vez demostradas ciertas circunstancias, se solicita el impeachment de la en ese entonces presidenta Dilma Rousseff, el cual es llevado adelante por las cámaras. Recordemos que en ese momento dentro del impeachment también estaba y habían sido juzgados quien había sido su contrincante electoral y el cual había perdido en instancia electoral, y hasta quien fue en ese momento el presidente de la Cámara de Senadores, que es quien debería haber asumido como tercera persona, ya que también estaba investigado en su momento Michel Temer. De hecho, Michel Temer hoy está investigado también dentro de todas estas acusaciones de lo que fue, o dentro de las implicancias. Fue un caso resonante, lo tienen que haber escuchado, tienen que haber visto las ramificaciones. En la Argentina hubo muchos arrepentidos, por así decirlo, que vincularon al ex gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con algunos pases de factura dentro de lo que fue el Lavallato. De hecho, hasta no hace poco tuvo un final trágico un expresidente de Perú, también vinculado dentro de Alan García, ¿no? Efectivamente, un final trágico, digo, porque la persona terminó suicidándose. Con su propio deceso. Bueno, por supuesto, se suicidó. O sea que tiene unas ramificaciones a partir de América Latina, y tenemos que tener en cuenta que las empresas que estaban vinculadas dentro de este hecho son empresas de carácter monstruoso. JBS, que fue una de las vinculadas, que se la había vinculado incluso con un pedido de soborno o pedido de propina para que los equipos de uno de los candidatos se pusieran de acuerdo con ellos para que no haya investigaciones de por medio para lo que estábamos hablando, es decir, el dinero que va a las campañas políticas. Es una de las 3 productoras de alimentos más grandes del mundo. Para que se den una idea, tiene ramificaciones a nivel mundial. Si bien todavía no se terminó de explotar por cuestiones políticas. ¿Por qué? Fue un sismo que provocó la salida de Dilma Rousseff, que es de carácter netamente populista en su momento. Tenemos que entender que en Brasil también existe lo que nosotros en la Argentina denominamos grieta.
hay una diferencia muy marcada entre el sur y el norte de Brasil. El sur de Brasil concentra ciudades con una capacidad productiva importante. Estamos hablando de que tienen estados que en su momento, los 3 estados del sur más importantes, que son Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina, plantearon hasta una salida de la Confederación. En algún momento se planteó esto jurídicamente y constitucionalmente para salir de la égida del gobierno federal de Brasil y constituir una coalición propia, porque de alguna manera ellos pensaban que esto es no es el pensamiento de todos los que habitan esos estados, pero sí de la gran mayoría, de que de alguna forma estos estados mantenían al resto de los estados brasileños. Dentro, si vamos a una cuestión geográfica para que se ubiquen, estos países conforman el sur, estos estados conforman el sur del país, de Brasil. El estado que le sigue es el estado de San Pablo, que es el más densamente poblado de todo el país. Y luego hacia arriba están ya los estados de Minas Gerais, pasando a Amazonia un poco más arriba, y ya los estados económicamente más limitados que están en el norte. Entonces, todas estas acciones, incluso lo que vamos a hablar del ex juez, hoy ministro de Justicia, Moro, en Brasil, él de hecho es nacido en Maringá, en una ciudad relativamente grande del estado de Paraná, al sur, muy cercano al estado de San Pablo. Hay 2 o 3 localidades, Londrina, bueno, no viene al caso el posicionamiento geográfico. Lo que ha sucedido, discúlpame, es que, bueno, el proceso termina con Lula preso, el proceso Lavallato termina con Lula preso. Sí, y con una investigación sobre Dilma Rousseff que hoy está en libertad. Exacto. A ver, Lula termina preso, cumpliendo una condena de 8 años por la supuesta cesión de un triplex, y digo supuesta porque todavía hasta el día de hoy se está discutiendo si es o no un departamento, un triplex, cerca de San Pablo. En realidad en Guarujá, que es es una zona muy cercana bueno, en realidad está San Pablo, la localidad que más cercana es el puerto, que es donde está Santos, y un poquito más encima, más arriba, le diríamos Brasil, más encima, sería la localidad de Guarujá, muy linda, realmente es una localidad balnearia muy linda, con una asistencia popular muy grande, porque toda la gente de San Pablo se vuelca a lo que es Santos y a Guarujá. Departamento que nunca aprobó la justicia que haya tenido Lula a disposición sobre él. En su propiedad, en realidad. Sí hay fotos y todo de él estando en ese lugar, pero no existe la propiedad personal de él sobre el departamento. Correcto. Hay toda una red. Para que se den una idea, hay más de 1.200 personas implicadas en todo este proceso. Pero ¿cuál es el tema? Todo este proceso comienza con ese impeachment de Dilma y sigue obviamente sobre la figura de Luis Ignacio Lula da Silva, quien había sido presidente 8 años antes de Dilma. ¿Por qué? Porque es un movimiento político. Lo que había planteado el Partido de los Trabajadores era un ciclo de 24 años de gobierno para, de alguna manera, estabilizar lo que había sido todo el problema que había tenido Brasil antes de la asunción de Lula. Todos los problemas económicos que habían surgido en aquel momento. ¿Ustedes se acuerdan? Todos nos acordamos de la época que nosotros teníamos el 1 a 1, lo hablamos hasta hace poquito porque se está planteando la idea de una moneda común con Brasil. En aquel momento, cuando se funda el Mercosur, nosotros teníamos una economía estable con casi cero de inflación, con una paridad 1 a 1 con el dólar, y cuando íbamos de vacaciones era el 2 a 1 y teníamos posibilidad de adquirir un montón de artículos. Un proceso que es color de melo, corrupción, y Tamar Franco después con estabilidad económica. Y ahí comienza a darse la estabilidad. Pero el partido, la ambición de un poco de Lula era llevar a su partido durante 24 años de gobierno. Había una tercera figura que iba a ingresar después de Dilma Rousseff para garantizar esta estabilidad económica y digamos, estado de quietud. ¿Qué pasó, Marcelo? Porque lo concreto es que Lula está preso. Lula está preso. Hay un juez que es el juez Moro, protagonista de su prisión, con 2 sentencias también. Primera y segunda instancia. Hay un juez muy mediático que es Moro. Y ahí comienza a tallar la figura de Moro. ¿Y qué apareció últimamente respecto a esto? Lo que han podido ver, y que es de público conocimiento, es que han aparecido no solo en una primera instancia declaraciones de audio entre el juez Moro y uno de los fiscales, que es Deltan Dallagnol,
es uno de los fiscales que que intervino en aquella causa, donde de alguna forma él deja entrever que hay una postura política de por medio que es la que busca que Lula da Silva, incluso hay algunas frases que, bueno, algunas son irrepetibles y otras son muy simples, donde no quieren que vuelva la imagen de Lula por el populismo que Lula atrae. De hecho, todo esto se maquina para que no haya una vuelta de Lula anticipada a los 8 años de Dilma. De hecho, cuando fue la última elección, ahora que gana Jair Bolsonaro, Lula es, entre comillas, y si esto se prueba, es proscripto. Esto es una realidad. A ver, ningún juez de ningún país del mundo puede ser parcial en cuanto a sus decisiones. Puede pensar en su fuero interno lo que él absolutamente quiera. Ahora, de ahí a llevar a la justicia esta parcialidad, hay un trecho muy largo. Y aquí lo que se está tratando de probar es que el juez Moro fue parcial no solo en cuanto a su preconcepto de Lula, sino en cuanto a la investigación que llevó a cabo. ¿Por qué? Porque después de estos audios donde de alguna forma él expresa su malestar con Lula políticamente y su deseo de que esto siga hacia adelante para que Lula no vuelva al poder, aparecen otros audios y algunos mails de los que estuvimos charlando hace unos momentos, fuera de cámara, donde de alguna manera él no solo que manifiesta su preocupación, sino que le pide a uno de los fiscales que de alguna forma presione al Supremo Tribunal Federal para que la investigación quede en su égida, porque él estaba en la localidad de Curitiba y el Supremo Tribunal Federal podía de alguna forma dividir este expediente en varias investigaciones paralelas, y él lo que logra con todo esto es que de alguna forma los fiscales presionen, la causa le quede a él y él direccione. ¿Cómo la direcciona? Diciéndoles y cambiando, pidiéndole a los fiscales y cambiando de alguna manera todo el transcurso de la investigación, todo el protocolo de investigación. El protocolo de investigación tiene una serie de pasos, los cuales son requeridos para ser cumplidos. Ellos ya tenían armado todo el protocolo de investigación, y él a su vez pide que se cambie completamente para intercambiar los lugares de allanamientos o los tiempos de allanamientos o las deposiciones de los testigos y demás. Conclusión, Moro termina siendo ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Ese es el paso siguiente. Una vez que todo esto se da, Jair Bolsonaro llega al poder, le solicita a Moro ser ministro de Justicia y hasta lo sale a defender hace una semana, diciendo que él es un héroe nacional, tratándolo de héroe nacional. De hecho, es una de las grandes incongruencias de Bolsonaro, que también ha hablado de héroes nacionales sobre, por ejemplo, figuras de represores. Sí, dictadores, ha tenido torturadores. Sí, ha tenido una serie de deslices. ¿Qué es lo que sucede después? Y es lo que está un minuto, Marcelo, para cerrar. Es lo que está sucediendo ahora. Se interponen dos habeas corpus solicitando la salida de la cárcel de Lula da Silva. Ambos son recusados, es decir, pierden en la votación en el Supremo Tribunal Federal. El primero 4-1 y el segundo, si no me equivoco, 3-2, con lo cual no queda cerrado el caso. Lo único que se decide es que él no retome su libertad. Ahora el Supremo Tribunal Federal va a tener que ver y va a tener que indagar y llevar de alguna manera una investigación a ver si realmente fue parcial Moro en todo su accionar, y de hecho, si realmente fue así, se declararía nulo el juicio contra Lula, y ahí sí podrían aparecer la figura de proscripción, y en realidad estaría perdiendo de alguna forma poder de decisión, o sea, poder de decisión no, pero sí un cierto respaldo de la gente, la elección que gana Jair Bolsonaro, y poniendo en tela de juicio la posibilidad de su gobernabilidad frente a un candidato que en su momento en las encuestas medía más que el propio Bolsonaro y que no pudo acceder por este motivo de haber estado preso, por supuesto, con esta prisión en 2 instancias. Gracias, Marcelo. La próxima semana hablamos de temas domésticos y bueno, la economía argentina, que sigue siendo un tema siempre. Breve pausa, ya venimos.